¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio donde nos piden encontrar la carga y el voltaje en cada uno de nuestros capacitores. Entonces, para realizar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es simplificar el circuito a su mínima expresión o cuando tenga un solo capacitor. Como vemos, el voltaje de 10 voltios va a generar energía, ¿sí? Los electrones se van a mover gracias a esos 10 voltios desde arriba hasta la Tierra, ¿no? Entonces van a ir energizando todo el circuito y los capacitores van a ir almacenando carga, ¿no? Entonces vamos a ir reduciendo nuestro circuito de esta manera. Los tres capacitores que vemos acá están en paralelo porque tienen dos puntos de conexión entre los tres. Él y él tienen dos puntos de conexión frente a frente y él también tienen dos puntos de conexión frente a frente, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos el circuito simplificado, vamos a poder observar que el primer capacitor se copia y en vez de 3 vamos a tener una capacitancia equivalente. El 3 microfaradios también se copia. Para simplificar en paralelo, lo único que debemos hacer es una suma directa. El capacitor equivalente va a ser igual a 2 microfaradios más 3 microfaradios más otra vez 2 microfaradios, que serían en total 7 microfaradios. Entonces aquí tenemos una capacitancia equivalente de 7 microfaradios. Perfecto. Una vez realizado eso, podemos simplificar nuevamente. Aquí tenemos tres capacitores y si nos damos cuenta, este 10 voltios, esta potencia de 10 voltios va a generar corriente, o sea, electrones en movimiento que van a ir llenando sucesivamente cada capacitor. Entonces, una vez que llenen de carga este capacitor, van a continuar con la misma intensidad y van a llenar cada uno de estos capacitores de forma descendente. Entonces podemos decir que estos tres capacitores están en serie y del mismo vamos a obtener un solo capacitor, ¿no? Entonces la forma de simplificar capacitores en serie es una suma inversa. 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre el primero, que son 2 microfaradios. No es necesario anotar ni el prefijo ni tampoco la unidad, ¿no? 1 sobre 7 y 1 sobre 3. Entonces podemos hacer la suma directa y al final anotar su unidad y su prefijo. Entonces eso podemos hacerlo en la calculadora, dándonos un resultado 1 sobre C equivalente de 41 sobre 42 avos de resultado de la suma, ¿no? Esto todavía tenemos que invertirlo porque el C equivalente tiene que estar en el numerador, de forma que podemos invertir también el otro lado de nuestra ecuación, teniendo un resultado de en decimales 1.02 microfaradios, el cual va a ser este de acá, 1.02 microfaradios. Perfecto, entonces ya hemos realizado la simplificación de los capacitores hasta su mínima expresión. Una vez que nosotros hemos simplificado los capacitores, podemos borrar esto de acá. Vamos a dejar los 7 microfaradios acá y listo, muy bien. Ahora vamos a encontrar la carga y voltaje de cada uno de los capacitores, empezando por el circuito más sencillo. En este caso el circuito más sencillo va a ser el que tiene un solo capacitor. Nosotros conocemos que la carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces la carga de este capacitor, que es único en el circuito, va a ser igual a 1.02 microfaradios. No es necesario anotar el prefijo en notación científica, por el voltaje que está energizando el circuito, empezando desde arriba hasta que los electrones lleguen a la Tierra y completen un circuito cerrado, ¿no? Entonces acá 10 voltios, perfecto. Multiplicando vamos a tener 10.2 microcoulombs en este caso, ¿no? Y tendríamos la carga de este capacitor. Ahora, este capacitor tiene su valor de 1.02 gracias a la simplificación en serie de estos tres capacitores. Según la propiedad que nosotros conocemos, la carga que va a almacenar cada uno de estos capacitores por lo que están en serie va a ser la misma. O sea que la carga del primero es igual a la carga del segundo, es igual a la carga del tercero por propiedades y van a ser igual a 10.2 microcoulombs. O sea que aquí yo puedo anotar 10.2 microcoulombs de carga
a él también le puedo anotar 10.2 microcoulombs de carga y a él también puedo anotarle 10.2 microcoulombs de carga, porque están en serie. Entonces, de esta manera, si yo despejo voltaje de esta ecuación, carga igual a capacitancia por voltaje, voy a tener voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 igual a la capacitancia, la carga sobre la capacitancia, la carga sobre la capacitancia, y en este caso las capacitancias son diferentes, pero las cargas son iguales, ¿no? Entonces puedo reemplazar los 10.2 a cada uno, 10.2 y aquí también 10.2, ¿no? Entonces vamos a dividir en cada caso su capacitancia. Aquí son 2 microfaradios en el primer caso, en el siguiente son 7 microfaradios y en el último caso son 3 microfaradios. Entonces aquí vamos a simplificar los micros y vamos a obtener la división de las unidades como voltios, ¿no? Entonces en el primer caso vamos a obtener un valor de 5.1 voltios. En el siguiente caso vamos a obtener un valor de 1.5, redondeando a un solo decimal, voltios, y en el último caso vamos a obtener 3.4 voltios, ¿no? Perfecto. Entonces hemos obtenido su valor para cada uno de los capacitores. Una forma de comprobar el resultado es sumar estos voltajes, porque se supone que la suma del serie tiene que dar el equivalente de acá. El equivalente de esta capacitancia es igual al voltaje que está produciendo el movimiento de los electrones, que son 10 voltios. Y al final de cuentas hemos encontrado su carga. Fíjense, la carga que podemos anotar directamente, diferenciado por la unidad, 10.2 microcoulombs. Entonces tenemos carga, tenemos capacitancia y tenemos voltaje. Aquí tendríamos que tener lo mismo gracias a los valores que hemos encontrado. Entonces vamos a reemplazarlos acá. Tenemos 5.2 voltios en el primer caso. En el siguiente tenemos 1.5 voltios y en el último caso tenemos 3.4 voltios, ¿no? Entonces tenemos el valor de cada uno. Entonces, si está correcto nuestro procedimiento y el cálculo que hemos realizado, la suma de los voltajes tendría que dar el voltaje de este capacitor, que es el equivalente del serie que hemos hecho. Si sumamos entonces 5.1 más 1.5 más 3.4, vamos a obtener un valor exactamente de 10 voltios. Entonces está correcto porque tenemos 10 voltios acá. Entonces podemos verificar nuestro resultado verificando que los 10 voltios del serie sean iguales a los 10 voltios de la capacitancia equivalente que hemos sacado, ¿no? Entonces, bueno, retrocedemos un paso más y en este paso que hemos retrocedido podemos copiar algunos valores que ya tenemos, como el 10.2 microcoulombs para esta carga, y además tenemos el voltaje que es 5.2 voltios, ¿no? Para la última carga también, o la capacitancia, para la última capacitancia también tenemos 10.2 microcoulombs y tenemos su voltaje que llega a ser 3.4 voltios, ¿no? Perfecto. Para el del medio no podemos realizar porque en el medio hemos hecho una simplificación. ¿Qué simplificación hemos hecho acá? Hemos hecho paralelo. Entonces, paralelo, y hemos obtenido esta capacitancia, ¿no? Entonces, en la propiedad de paralelo, los voltajes ahora son iguales. Voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3 de los tres capacitores que tenemos acá. ¿Y cuál es el valor de ese voltaje equitativo para cada uno? Es el voltaje que nosotros tenemos aquí de 1.5 voltios. Estos 1.5 voltios de la capacitancia equivalente va a ser el mismo para los tres capacitores. Entonces, este 1.5 voltios podemos ya reemplazarlo en cada uno de los capacitores. 1.5, 1.5 por lo que están en paralelo y por la razón de la simplificación que tenemos en este capacitor. No estamos reemplazando 5.2 ni 3.4 ni mucho menos los 10 voltios, no, nada que ver. Estamos reemplazando el voltaje en el sistema paralelo, en la configuración paralelo de los tres
capacitores al del capacitor equivalente que nosotros tenemos que acá, que ha resultado de la simplificación. Entonces 1.5 voltios para cada uno. Como tenemos 1.5 voltios y la fórmula de carga para sacar la carga es C por V, entonces vamos a poder calcular la carga de cada capacitor. Entonces acá vamos a multiplicar C por V, o sea que vamos a multiplicar la capacitancia. En este caso podemos llamar a las cargas de diferente manera para no confundirlos con los que ya tenemos, ¿no? Carga puede ser carga 4, como aquí hemos quedado en 3, carga 5 y aquí carga 6, ¿no? Entonces aquí sería la capacitancia 5 o 4, mejor dicho. Entonces 4, la capacitancia 5 y la capacitancia 6 por el voltaje, que es el mismo en cada caso, ¿no? Entonces por B, ¿no? Muy bien, reemplazamos. Al reemplazar vamos a tener C. El primero, 2 microfaradios por el voltaje, que es 1.5. El segundo, que es 3 microfaradios por el voltaje, que es 1.5. Y el último, que es 2 nuevamente por 1.5 voltios, ¿no? Entonces vamos a reemplazar y calcular. Aquí van a ser 3 microcoulombs, perfecto. Aquí van a ser 4.5 microcoulombs y aquí van a ser nuevamente 3 microcoulombs, ¿no? Una forma de verificar, como en el anterior caso, podemos hacer la suma, porque en el caso de los capacitores en paralelo podemos sumar las cargas. ¿Y cuánto tendría que salir la suma? Como hemos simplificado 3 capacitores para obtener un equivalente, tendría que darnos 10.2 microcoulombs la carga de estos 3 sumados. Entonces vamos a repartir. Aquí es 3 microcoulombs. Aquí van a ser 4.5 microcoulombs. Y el último es 3 microcoulombs. Se supone que la suma de estos tres capacitores en carga tendrían que dar la del equivalente. Entonces en la suma vamos a obtener 10.5, que es un aproximado a los 10.2, ¿no? Entonces está muy bien. Algún resultado hemos redondeado y es por eso que sale un poco alejado, ¿no? Entonces aquí es 10.5 por si acaso. Entonces es próximo el resultado, ¿no? Muy bien, entonces hemos hecho la comparación y nos sale un valor aproximado. Acá nosotros entonces hemos terminado el ejercicio obteniendo carga y voltaje para cada capacitor. Para el primero carga y voltaje, para el segundo, tercero, cuarto y último capacitor. Esa es la forma de simplificar capacitores y encontrar su carga y su voltaje. Muchas gracias.